haya sido, hermano, nuestra oración para la gloria del Señor. Dios bendiga a todos los santos, los que ayudan al siervo de Dios en este ministerio, en el nombre glorioso de Jesucristo. Voy a leer una partecita de la Escritura. Dice, hermanos, así, para la gloria del Señor. Hay en San Juan, capítulo 4, desde el verso 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva para la gloria del Señor. Siéntense, hermanos, Dios les pague por la reverencia a la palabra del Señor. Quiero explicar algo, hermanos, decirles algo. Su hermano no va a hablar del tema que se les habló el domingo. La razón es, hermanos, que yo no sé ni cómo comenzó, ni cómo terminó, ni el nombre del tema. Entonces, hablaba yo con uno de los hermanos que están al frente y me decía que pues, hablara de lo que yo había hablado en la obrita donde su hermano va cada domingo. Y por eso lo voy a hacer. Porque si a veces oyendo la dominical, hermanos, se nos dificulta llevar la oración. Porque tomamos de una partecita, de otra y componemos nuestra oracioncita, nuestro punto de explicación de 20, de 25 minutos. Ahora no oyendo, pues las cosas se complican. Y esa es la razón por la cual su hermano va a hablar un poquito acerca de la honra, lo que tratábamos el día, hermanos, domingo en aquel lugar, en el nombre del Señor. Honra es estima, respeto, buena opinión, fama, demostración de aprecio. Lo que hemos leído cuenta la Escritura, hermanos, o habla de una mujer samaritana y del Señor. Esta mujer dice que era su costumbre, solía, hermanos, ir al pozo a sacar agua. Y en una de esas veces se encuentra con una persona que ella pues nunca había visto, no conocía, no sabía de él. Aparte de no saber de él, pues tampoco era samaritano. Y se le hace curioso oír de ese hombre que era el Señor o pedirle agua. Le dice la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no había una relación, una comunión, una amistad. Eran totalmente, hermanos, diferentes. No podían convivir. El Señor le dice, a su respuesta respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dices, le pedirías. Dando a entender, hermanos, que esta mujer no conocía al Señor, ni mucho menos le podía reconocer. Y el Señor para la humanidad, como para ella también, pues era un don de Dios.
un regalo de Dios. Un regalo que había venido del cielo, hermanos, para la humanidad. Y por eso le dice, si conocieras el don. Pero decía su hermano, ni conocía, mucho menos podía reconocer. Porque una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. En el caso de ella ni conocía ni reconocía a ese hombre que le había dicho, mujer, dame de beber. Por eso se dirige el Señor a ella, mujer, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Dice, tú le pedirías a Él. Decíamos que esta mujer no conocía ni reconocía el don de Dios. Vamos a ir más adelante en la segunda de Corintios, capítulo 10, verso 15. Dice así para la gloria del Señor. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Podría la mujer samaritana, hermanos, tener fe? Cuenta la Escritura que la fe nace por medio del oír. ¿Había oído ella a Cristo? ¿Había escuchado ella, hermanos, acerca de un varón de Dios? Entonces es obvio entender, hermanos, que fe no tenía. Y por no tener fe, no podía ni conocer ni reconocer al que le había dicho, dame de beber. Fíjense cómo son los siervos de Dios, hermanos, incluyendo en ello a Cristo. Porque bíblicamente el primer apóstol fue Cristo. Dice San Pablo en sus palabras, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, es decir, hermanos, un varón de Dios no exige, pero sí espera. Y lo espera con mucha paciencia, hermanos, hasta que llegue el momento de recibir algo de aquello que Él ha hecho, de aquello que Él ha trabajado. No exige un siervo de Dios. No pide honra, solamente espera como esperó San Pablo. Sino que esperamos, dijo él, que conforme crezca. ¿Quiere decir que si la fe, hermanos, nunca crece? Reconocimiento hacia el varón de Dios no puede haber. Puede haber conocimiento, pero no reconocimiento. Porque de acuerdo a lo que San Pablo dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. ¿Sí espera eso un siervo de Dios? Sí, hermanos, sí lo espera. Pero no puede, hermanos, acontecer o haber el engrandecimiento de un hermano, de una hermana, de una iglesia, a un siervo de Dios, si la obra de Dios no está hecha en el corazón. Acordémonos de las palabras de Cristo allá en San Juan 6:29. Decía el Señor de esta manera: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tiene que estar ya la obra de Dios en el corazón
para poder engrandecer, para poder admirar, para poder honrar, para poder engrandecer, hermanos, a un hombre que Dios elija como su enviado. Por eso es que al extraño, hermanos, al gentil, esto se le hace muy difícil. Y tienen toda la razón. Porque la obra de Dios no está hecha en sus corazones. Y mientras no esté hecha la obra de Dios, así van a vivir, hermanos. Les puede gustar todo, el orden, la doctrina, pero no pueden aceptar al siervo de Dios. Porque la obra de Dios no está, hermanos, hecha en sus corazones. ¿Cómo se puede entonces honrar a un siervo de Dios? ¿Con nuestros bienes? ¿Cómo se puede honrar a un siervo de Dios, hermanos? Con nuestros bienes. Nuestros bienes es lo que poseemos, lo nuestro, lo personal, lo que tenemos. Con alabanzas, con oraciones, con una demostración de aprecio, con amor, con obediencia, entre otras cosas. De acuerdo a lo que dice Proverbios 3:9, dice 3:9 de Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero acontece que Dios, hermanos, no recibe el grano o el dinero, pero Él tiene quien le representa aquí en la tierra. Él tiene a alguien, hermanos, que ha escogido, que ha elegido y que lo ha puesto al frente de la iglesia para que la dirija. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, con lo personal, con lo nuestro, con lo que tenemos, con nuestras alabanzas. ¿Se puede de esa manera honrar al que Dios ya ha honrado con una alabanza? ¿Será, hermanos, bíblico esto que también con una alabanza? Sí, hermanos, lo hacían las mujeres en el tiempo de David. Primera de Samuel 18:7. Si alguien quiere participar, hermanos, hágalo. Que danzaban. Dios le pague. ¿Qué hacían las mujeres que danzaban? Cantaban. Y en su canto, esto era lo que decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus. ¿Se puede entonces con toda confianza, hermanos, cantarle a un siervo de Dios? Y que la alabanza o el canto, hermanos, mencione su nombre y no hay ningún pecado en ello. Con toda confianza se puede hacer y lo hace la iglesia del Señor, porque así está establecido, así está escrito. ¿Qué mal hacemos cantar una alabanza y mencionar el nombre del hermano Samuel? Ninguno, al contrario, hacemos un bien. Le cantaron, hermanos, al rey Saúl. Le cantaron, hermanos, al varón de Dios David. Que a uno le dieron un reconocimiento y al otro, pues sí. Así aconteció. Y esto ocasionó, hermanos, cierto problema entre ambos. Porque Saúl no estuvo de acuerdo. Él quería que los 10,000 fueran para él y que los 1,000 para David. Pero le estaban dando a cada uno lo que se merecía, lo que había hecho. Es decir, hermanos, lo que cada uno se había ganado. Con razón decía el Espíritu de Dios allá en el Salmo 45:2.
Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Pero ¿quién es el que habla así? ¿Quién es el que piensa así? ¿Los de fe? Aquellos en quienes Dios ya ha hecho, hermanos, la obra perfecta. Sí, ellos. Ellos son los que hablan así. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia de Dios se derramó en tus labios. Lo hace la iglesia del Señor. ¿Por qué se debe, hermanos, honrar a un siervo de Dios? Por lo que son, por lo que valen, por el que los elige, por lo que representan. ¿Qué representa un varón de Dios en la tierra? Representan a Cristo con una magnitud, hermanos, incomparable. Ellos son embajadores del reino de los cielos. ¿Qué hace un embajador en otro país? Está representando a su país. ¿Qué hace un embajador de México en Estados Unidos? Representando a México. Y son hombres alabados, hermanos, engrandecidos por el mismo pueblo. ¿Qué hace un varón de Dios en este tiempo? Es decir, ¿qué hace el hermano Samuel en este tiempo sobre la tierra? ¿Representando a quién? A Cristo, a Dios, al reino de los cielos. Eso es lo que representa el siervo de Dios, embajador del reino de los cielos. Hechos 28:10. Amén. Dios te pague, nuestro hermano. Fíjense que esto, hermanos, que el hermano acaba de leer, no fue de creyentes. Fue de gente, hermanos, que pues solo habían recibido sanidades. Y así quisieron ellos honrar al apóstol Pablo, los cuales también nos honraron con muchas. También con una atención se puede honrar. Y luego dice San Pablo, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Ellos no eran del pueblo de Dios, ellos eran extraños. No tenían la fe de Cristo, pero por ahí, hermanos, habían recibido sanidades del apóstol de Dios, y cuando decidió partir de ellos hacia otro lugar, dice, hermanos, los cuales nos honraron. ¿Cómo tomó aquella atención, aquel cuidado y aquellas cosas que le dieron al apóstol? Las tomó como una honra. Las consideró como una honra. ¿Qué le darían, hermanos? Lo necesario para un viaje. Quizás dinero, quizás medicina, quizás ropita, hermanos, quizás comida. No sé cuántas cosas le darían. Pero dice, y cuando zarpamos nos cargaron con las cosas necesarias, con lo que necesita uno cuando sale, que viene siendo dinero, ropa, hermanos, quizás medicina, cositas así. Y con eso San Pablo, ¿cómo se sintió? Se sintió honrado, contento. ¿Por qué honran los extraños a los siervos de Dios? ¿Por conocimiento? Yo digo que sí. ¿Por reconocimiento? No. ¿Por agradecimiento? Sí. Al hermano Samuel el mismo mundo le ha dado, hermanos, títulos de reconocimiento como doctor honoris causa, como un líder humanista, como un hombre, hermanos, ejemplar, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo. Entonces, ¿por qué el mundo, hermanos,
honra a un siervo de Dios? ¿Por reconocimiento decíamos? No. Por conocimiento, pues a estas alturas, hermanos, pues el siervo de Dios es conocido. Por agradecimiento por lo que él ha hecho, sí. Se puede creer, como en el caso de la mujer samaritana, hermanos, pues ella ni por conocimiento, ni por agradecimiento, porque pues no había recibido nada del Señor, apenas se habían conocido. Y de esa manera se puede, hermanos, honrar a un varón de Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, el pueblo, las gentes, hermanos, pues unos sí entendieron su doctrina, le aceptaron y le honraron. Y él quería saber algo, hermanos, acerca de los extraños como de los propios. Y les pregunta en una ocasión a los discípulos, allá en San Mateo 16:13, una pregunta que él hace directamente a ellos. Quería saber el Señor, hermanos, la opinión de los extraños, como también la opinión de los propios, es decir, del pueblo, de los apóstoles. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la pregunta del Señor. Quería oír, hermanos, la opinión de ellos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Verdad, hermanos, que los reconocimientos que le dieron eran reconocimientos de un personaje? De alguien que en su tiempo había, hermanos, sido alguien de mucha importancia, como Juan, por ejemplo, un profeta de Dios. Hombre reconocido por el mismo pueblo como profeta. Porque cuando le preguntan al Señor, hermanos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dijo el Señor, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ¿Y qué hicieron? ¿Verdad que sabían cómo contestar? Sí, pero ¿qué hicieron mejor? Enmudecieron. Y no solo enmudecieron, sino que empezaron a maquinar en sus mentes. Si decimos que era del cielo, nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Si decimos que era de la tierra, pues el pueblo se nos va a venir encima. Porque para el pueblo Juan, ¿qué era, hermanos? ¿Qué significaba? ¿Verdad que era un profeta de Dios? Entonces, ¿qué decidieron mejor? Enmudecer, callar. En nuestro tiempo, por la gracia del Señor, hay un siervo de Dios. Hermanos, a estas alturas el siervo de Dios ya no espera. Él recibe la honra. Él ya no vive esperando el engrandecimiento de la iglesia se lo da. Él ya no vive esperando como vivió el apóstol San Pablo, hermanos. La iglesia ha crecido, ya es grande. Ha entendido, como dijo un ministro al varón de Dios, ya no necesito la fe para creer en usted. La fe ha llegado a un nivel, hermanos, de decir con toda confianza que Él es un verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Ya disfruta el siervo de Dios de la honra de la iglesia? Sí. ¿De las alabanzas? Sí. ¿Se goza, hermanos, escuchando las alabanzas del coro? ¿La alabanza de la iglesia? ¿La honra de la iglesia? Sí, es que la iglesia ya creció, ya maduró. Ya llegó a un nivel, hermanos, en que con toda confianza dice, en la tierra hay un siervo de Dios. Disfruta
esa honra el varón de Dios. Y el apóstol Pablo en su tiempo, sí la disfrutó, pero tuvo que esperar, hermanos, con paciencia, sin exigir. Por eso decía el siervo de Dios en una ocasión, cómo quisiera que San Pablo estuviera con vida, e invitarlo, decía, y sentarlo aquí a mi lado, para que disfrute, dice, de todo lo que Dios me ha dado, como honra, como gloria, como cuidado, como atención. Lamentablemente ya no está. Que en su tiempo deseó quizás, hermanos, que la iglesia le honrara de esa manera, pero tuvo que esperar y esperar para poder oír de los hermanos decir que él en realidad era un verdadero varón de Dios. Cuando en este tiempo la iglesia honra al siervo de Dios. Y no por exigencia. Eso, hermanos, nace de nuestro corazón. Y es que la fe, hermanos, y la obra de Dios está hecha en nuestros corazones para creer en el que Dios ha enviado. Por eso es que cuando se llega el momento de hablar del siervo de Dios o de la elección o de la honra, hermanos, ante un desconocido, ante una persona que nos visita, lo hacemos con toda confianza. ¿Verdad que no tenemos miedo? Si a veces quizás nos cohibimos tantito porque nunca leemos la Biblia. Porque si nos preguntan algo, hermanos, pues sí, ahí le vamos a inventar cualquier cosa, pero nunca una cita bíblica. Porque de eso sabemos en la iglesia, lamentablemente. Pues sí, el siervo de Dios es siervo de Dios porque es siervo de Dios, pero hasta ahí. Y no debe de haber miedo. Debe de haber confianza, hermanos. Debe de haber seguridad. Y la seguridad la debemos de tener nosotros, tanto en nuestro corazón como al hablarla también. Para poder, hermanos, darle a las personas lo que ellos no saben ni conocen. Que si en alguna ocasión por medio de ellos el siervo de Dios recibe, hermanos, cualquier cosa de palabra, a veces, hermanos, es por culpa nuestra. Porque una vez explicándole bien, hermanos, la elección, como que sí se detiene. Como que sí llegan a pensar que en realidad el hermano Samuel es un verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dios, hermano, sea quien bendiga su santa palabra y lo que hemos visto haya sido para la gloria del Señor.